programa Misericordia Senda de Paz llega de nuevo a sus hogares para compartirles un tema muy actual, como es el combate espiritual. Es un tema en el que cada uno de nosotros llevamos desde que nacemos hasta que morimos, como nos lo dirá el Padre, nuestro invitado especial, el Padre José Antonio Vázquez Montaño, formador de seminaristas, que hoy viene a compartirnos su espiritualidad y lo que está viviendo dentro de su sacerdocio. Padre, bienvenido, nos da mucho gusto que venga a nuestro programa para compartir con cada uno de nosotros. El libro del Padre Lorenzo Scupoli es en el que nos hemos basado para compartir este tema. El combate espiritual lo llevamos cada uno de nosotros en nuestra vida y es todos los días. ¿Cómo podríamos entender, Padre, qué es el combate espiritual? O desea primero saludar a nuestro teleauditorio y enseguida pasamos a comentar nuestro tema. Pues agradecer estar nuevamente aquí con ustedes y poder compartir algo en favor de la vida espiritual de todos. Muchas gracias, Padre. Sí, ¿cómo podemos entender qué significa el combate espiritual, Padre? El combate espiritual, según como nos lo define el Padre Scupoli, es esa lucha constante que debemos de entablar interiormente en nuestra vida para poder llegar a lograr lo más altamente posible la perfección cristiana. Obviamente que la perfección cristiana pues hemos de entenderla como el asemejarnos cada vez más a lo que Dios quiere de nosotros, a lo que Cristo nos ha propuesto y que nos lleve efectivamente a realizar la voluntad de Dios. Combatir significa un acto de milicia, una batalla, y que no es nada fácil, pero no es una batalla sin sentido, sino una batalla con un objetivo muy claro: ir siguiendo la vida de Jesucristo, como lo hicieron tantos santos y mártires de nuestra Iglesia Católica. En esta lucha, Padre, es un acto de doblegar nuestras pasiones, defectos y limitaciones para ir tratando de configurarnos un poquito más a Jesucristo. ¿Cómo nos podría usted dar una explicación más clara? Es muy interesante esto porque a mí me da la impresión de que es muy fácil para la persona, para el ser humano, de repente hablar de esa lucha y pensar en los elementos externos que nos afectan o nos impiden. Es muy fácil, por lo tanto, decir no hago esto por tal o cual cosa, porque hay tal situación, porque... Y entonces pareciera que luchamos contra agentes externos. Sin embargo, y yo creo que cuando pensamos de una manera sincera y profunda nos damos cuenta que la lucha más intensa y más profunda debe de ser con nosotros mismos en nuestro interior, de tal manera que podamos llegar en un momento dado a dominar nuestras propias pasiones, que si llegamos a lograr eso, entonces ya lo demás como que pasa a segundo término. Por lo tanto, la lucha, sí, habrá agentes externos y todo esto, pero yo pienso que lo principal es la lucha interna que generamos en base a ir clarificando nuestras intenciones y por lo tanto desde ahí ir superando nuestras pasiones, como lo mencionabas. En esta lucha interna, como dice San Pablo, es como ese aguijón que llevamos todos, esa lucha contra el bien y el mal, contra esos espíritus que nos atacan, esos espíritus que tantas veces llevan los ambientes opacos en nuestro interior y también en nuestro exterior. ¿Cómo podríamos aclarar un poco más, Padre, esa renuncia a los placeres y sentidos que tenemos que llevar en la batalla de todos los días? Me llamaba la atención al estar reflexionando en este texto, que por ahí hay una frase que dice que es más fácil convertir
a un pecador manifiesto que a una persona que se siente que no lo necesita. La lucha interna para poder manifestar o poder lograr una superación en esa lucha interna, lo primero que se tiene que hacer es asumir esa realidad. Necesito partir desde mi interior y desde ahí, por lo tanto, conocer, meditar la grandeza de Dios, pero también ser capaz de aceptar la humillación, de aceptar mi limitación, pero no como algo que me deprime o que me esclaviza, sino como algo que es superable con la ayuda de Dios. Entonces, la lucha interna que se genera o que se hace debe de ser a partir o fundamentada en una gran confianza en Dios, sí, conociendo mi limitación, pero al mismo tiempo con una gran confianza en la grandeza de Dios, de tal manera que no es nomás como para deprimirme, sino para saber que puedo superarlo. Sí, es muy importante esa actitud de confiar en Dios y desconfiar en nosotros mismos. Yo creo que desconfiar en nosotros mismos es reconocer lo que somos, sin tratar de maquillar internamente nuestras acciones, sino que tener esa capacidad con la luz del Espíritu Santo de vernos realmente como somos. Esa confianza total en Dios que significa que todo lo puede. Esa actitud como de un niño en los brazos de su papá. Sí, se necesita, para poder lograr alcanzar esa gran confianza en Dios, se necesita pedir de veras con humildad en la oración que nos dé esa confianza. Pensar también en el gran poder que Dios tiene y en su infinita bondad, porque al final Dios es amor y nos ama con un amor incondicional, profundo y total. Por lo tanto, si yo confío en el amor de Dios, entonces confío en Él mismo. También ayuda mucho para lograr esto el repasar de vez en cuando lo que dice la Escritura acerca de lo importante que es confiar en nuestro Señor. Dichosos serán los que confían en Dios, dice el Salmo 2. Señor, porque confío en ti, por eso no seré confundido eternamente, nos dice el Salmo 24. Por lo tanto, sí necesitamos en su momento reflexionar en la misma Escritura que nos ayude a acrecentar esa confianza. Cuando nos proponemos lograr alguna virtud en nuestra vida, realizar alguna tarea, cuando lo hacemos confiando en Dios, como que es más llevadero y a veces de manera insospechada podemos lograr cosas grandes. Sí, esa mirada que tenemos que poner en Dios es confiar, yo creo, también en su misericordia, ¿verdad, claro, Padre? Para no quedarnos en el remordimiento o la tristeza, sino tener esa actitud de que Dios es misericordia y que es quien nos sostiene en ese combate espiritual que llevamos de todos los días. Y en este punto es muy importante hablar sobre la razón. Padre, ¿cómo podemos razonar este combate espiritual? Yo creo que el razonamiento del combate espiritual va a partir en base a un conocimiento de sí mismo y de la necesidad que tenemos de ir perfeccionando nuestra misma vida. Y que claro, ese perfeccionamiento en la realización de la voluntad de Dios, que nos haga crecer en nuestra vida espiritual, tiene que ver también en base al conocimiento de nosotros mismos. De ahí pues la racionalización. Yo no puedo aspirar o querer cosas que están fuera de mis capacidades. Por lo tanto, la necesidad de un verdadero conocimiento de mí mismo para desde ahí poder acrecentar mis valores o las capacidades que ya tengo, pero también poder revertir o superar las limitaciones en las cuales he caído o que no he logrado superar. Sí, Padre, mencionaba anterior al programa algunos puntos que San Agustín nos dice acerca de cómo apoyarnos en este combate espiritual.
acerca de los sentidos. Sí, San Agustín se me hace muy interesante porque habla de la necesidad de dominar, por decirlo de alguna forma, los sentidos, que los llama a San Agustín, curiosamente, los 5 cabritos. Dice que necesitamos como domar, ¿no? Como cabritos, pues que necesitamos domar. Y dice, por ejemplo, sublimar la vista. ¿Qué significaría sublimar la vista? Entender que mis ojos tienen capacidad de ver, pero para contemplar la belleza de la creación como obra de Dios. Entonces, no para mirar otras cosas. Si yo sublimo mi vista, entonces voy a buscar ver todo y solo aquello que me ayuda a contemplar la belleza de la creación. Sublimar el gusto. Dichosos los que lleguen al banquete del reino de Dios, decía el Señor Jesús. Por lo tanto, el gusto me tiene que llevar como a desear participar del banquete del reino. No solamente quedarme en los banquetes humanos, que bueno, a lo mejor hay cosas muy agradables, pero entender que me tiene que llevar hacia allá. Sublimar el olfato, que tu vida suba hacia Dios como un suave aroma, que Él acepta, ¿verdad? Entonces, no es solamente oler algo, sino que me haga percibir la fragancia de Dios. Sublimar el oído. Toda melodía verdaderamente hermosa es la que es inspirada por el Espíritu. Cualquier melodía o cualquier sonido que altera, entonces deja de venir del Espíritu y no me favorece. Bueno, y así podemos seguir mencionando lo que significa pues esa sublimación, y que entonces desde los mismos sentidos que tenemos, desde ahí aprovecharlos para la alabanza de Dios con toda nuestra vida. Sí, qué importante también un saludo, un abrazo. ¿Cuántas veces nuestros ancianos están tan solitarios y que necesitan de una muestra de afecto, una mano en el hombro? Qué importante emplear para el bien estos sentidos. Claro. Y hoy en nuestro día, como que no queremos mortificarnos. Es muy difícil hoy en día el querer sacrificarnos, el encontrar ese punto de un sacrificio para alcanzar un bien mayor. Esas virtudes, Padre, que queremos lograr, se tienen que amar primero, ¿verdad? Porque si no amamos lo que queremos lograr, no podemos avanzar. Pero a la vez necesitamos trabajar en una sola, o podemos trabajar en varias virtudes a la vez, Padre. No, yo creo que para crecer en las virtudes, lo primero, pues ya mencionaba, necesitamos amarlas y reconocerlas como un bien verdadero, un bien verdadero. Ahora, el que dice que de la noche a la mañana va a ser bueno, pero no dice en qué específicamente, no lo va a hacer nunca. O sea, necesitamos ir como viendo cuáles son las virtudes que yo necesito crear en mí o hacer crecer, y entonces irme haciendo propósitos de una en una. Nos ayuda muchísimo para ir logrando así las virtudes, el examen de conciencia diario. Un examen de conciencia donde seamos capaces de manejarlo en 2 dimensiones. Por un lado, las actividades realizadas en el día, qué tanto fueron para la alabanza de Dios y de acuerdo a su voluntad, pero también tomar la virtud que en esa semana o en ese mes, dependiendo pues la capacidad de expresión de cada quien, o en ese año incluso, me he propuesto superar. ¿Ya? El examen de conciencia en esa doble pues dimensión, en lo cortito pues de lo de cada día, pero también en lo más amplio, la virtud que yo me he propuesto, en la que me he propuesto crecer en esa semana o en ese mes o en ese año incluso, pero sí tomar de una por una. Sí, porque la adquisición de las buenas costumbres o de una virtud es a base de repetición, ¿verdad, Padre? No podemos de un día para otro lograr los grandes cambios o pequeños cambios de acuerdo a nuestro avance.
este combate espiritual requiere, como decíamos, de confiar plenamente en Dios y desconfiar de nosotros mismos. Hoy en día, Padre, hay muchas teorías que nos impulsan a decir, confía en ti, tú lo puedes, tú vales, tú esto, en un afán de centrarnos como en un Dios, sentirnos Dios que lo podemos, que lo hacemos. ¿Cómo podemos llevar sanamente esa desconfianza en nosotros y confiar plenamente en que Dios nos sostiene en esta batalla? Yo creo que desde el mismo concepto de hombre ya podemos descubrir que por ser seres humanos somos seres limitados. No somos infinitos, somos finitos. O sea, somos limitados y por lo tanto, si soy limitado, esencialmente, entonces yo no puedo tenerlo todo, ni saberlo todo, ni poderlo todo. Necesito de veras acercarme a Dios, reconocer mi limitación para desde ahí poder reconocer la necesidad que tengo de Dios. Básicamente es una actitud de humildad, ¿verdad? Claro. Una actitud humilde ante Dios para reconocernos. Padre, ¿y contra qué enemigos necesitamos combatir? Ya nos mencionaba usted que la lucha es interna principalmente. Entonces, ¿contra qué enemigos necesitamos lanzarnos en esta batalla espiritual? La lucha más difícil seguramente que entablamos siempre será contra nosotros mismos. Y bueno, yo creo que hay varias cosas en nuestro interior que a veces de manera manifiesta, a veces de manera velada, de repente sentimos o vivimos. Por ejemplo, el egoísmo, el amor propio, el deseo de aparecer, aún incluso, es muy interesante cómo hay quienes caen en pecado y piensan vivir en gracia, pero solamente como para tranquilizar la conciencia, no para un cambio. Por lo tanto, a estas cosas es a las que necesitamos como pensar o reflexionar o atacar en ese combate, ¿verdad? Pues utilizando la misma expresión del texto, atacarlos, porque solamente en la superación de estas cosas es cuando vamos de veras a crecer en nuestra vida espiritual, obviamente, para alcanzar esa perfección ante Dios. Yo aquí veo ese texto de la Biblia en donde Jesús nos dice que ha venido a traer la guerra, no la paz. Habla de esa guerra interna y de esa guerra pues también externa que en cierta manera tenemos que vivir en nuestros ambientes. ¿Qué sería ese combate espiritual al exterior, Padre? Se me hace muy interesante porque en esta expresión que mencionabas de que el mismo Señor habla de que he venido a traer la guerra, no la paz, en ese sentido, que dice que hay dos tipos de personas que ya no sienten tanto esta guerra. ¿Cuáles son? Pues que ya se acostumbraron a vivir en gracia de Dios y por lo tanto ese mismo acostumbrarse y vivir ese gozo constante ya no lo ven tanto como una lucha, sino como un gozo. Pero curiosamente también lo contrario, los que ya se acostumbraron a vivir en pecado, ya no luchan. Al grado pues que ya están acostumbrados y piensan que su vida ya es normal, así, y no están dispuestos a esforzarse, a luchar. Por lo tanto, desde ahí yo creo la consecuencia obviamente que es muy diferente para una y para otra. Los primeros que se acostumbraron a vivir en gracia, pues alcanzan esa felicidad, son felices porque viven haciendo la voluntad de Dios. Mientras que los que se acostumbraron a vivir en pecado, lo único que provoca en ellos esta actitud es una aparente felicidad o tranquilidad. Pero en el fondo, en el interior, no puede haber tranquilidad cuando no se vive en la gracia. Sí, como que hay también un cierto ambiente de confusión en donde muchos llaman bueno a algo que no es bueno, y para quienes no tienen o no tenemos una conciencia formada, pues puede llevarnos a una confusión
si no hay un verdadero discernimiento, qué es aquí lo que de veras tiene valor y qué es el antivalor que está escondido, a lo que pretenden llamarlo como algo bueno. Y cada uno de nosotros somos llamados a estar como muy atentos para ver de veras qué hay de fondo en ese medio ambiente que nos circunda, que está a nuestro alrededor. Padre, ¿qué medios nos ayudan para este combate espiritual? Bueno, ya mencionaba hace un momento que uno de ellos es el examen de conciencia, ya lo mencionaba pues en esa doble dimensión, pero también nos ayuda pedir mucho la ayuda de Dios, la oración, una vida de oración profunda, pero una oración que nos abra de veras a buscar, no que Dios haga mi voluntad, sino que yo sea capaz de descubrir y hacer la voluntad de Dios, porque luego pensamos que orar es eso, pedir que Dios me haga tal o cual cosa, cuando la oración verdadera o más profunda es decir, bueno, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me propones? También necesitamos, como en esa humildad que ya mencionábamos, reconocer que de repente caemos en la vida. O sea, soy limitado y me equivoco. Por lo tanto, no caer en la impaciencia de creer que si me caí, ya no me puedo levantar. O que si no avanzo rápidamente en las virtudes no son para mí, no. Hay que vencer, por lo tanto, la impaciencia y seguir luchando de forma constante. También nos ayuda mucho el ir quitando el afecto que me provoca cualquier acción desordenada. Porque de repente hay cosas que nos acostumbramos y como que nos gusta, ¿no? Entonces, hacer un lado los afectos a aquello que me lleva a pecar, o incluso, ¿por qué no decirlo? No solamente aquello hablando como cosas o circunstancias, sino también a aquellas personas que de repente me pueden llevar a caer en algún pecado, ¿verdad? Entonces, como tener esa capacidad de clarificar qué es lo que quiero lograr y desde ahí poder ir quitando de mi vida aquello que me estorbe, por decirlo de alguna forma. Sí, sería un entristecimiento sano por reconocer nuestros pecados, pero es diferente del remordimiento, Padre. Es algo parecido, pero cuando hay el de remordimiento, yo creo que hay que profundizar y ver cuál es la causa que lo está provocando. Porque se llega a mencionar que hay personas que les remuerde el haber hecho algo, pero no con la actitud de cambiar, sino solamente por el efecto que aquello le ha provocado. Entonces, no me gusta el efecto, pero yo quiero seguirlo haciendo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de remordimiento no lleva al crecimiento de la persona. El remordimiento verdadero es cuando me doy cuenta que me equivoqué, y en esa equivocación no solamente afecté mi vida, sino ofendí a Dios y a los demás. Entonces, ese remordimiento es más profundo y que me lleva a un cambio, ¿no? Sí. ¿Y cómo podríamos nosotros ver o analizar si estamos avanzando en ese camino del combate espiritual o estamos estancados? ¿Cómo podríamos nosotros valorar en cierta forma? Yo creo que una señal clara es averiguar qué cambios y qué transformación he tenido en mi vida, en mi conducta y en mis costumbres, en lo que hago. Es una forma muy concreta de valorar qué tanto he avanzado, qué tanto he crecido, qué tanto he ido ganando, utilizando la misma expresión en este combate, ¿no? Porque no basta, por lo tanto, solamente el decir, ya logré tal o cual cosa. Realmente lo logré en base a la transformación que ha habido en mi vida, en mi conducta, en mis costumbres. Es como una señal muy clara. Sí, también ahí en el libro se nos menciona el Padre que cuando tenemos que vivir una actitud que no nos gusta
cuando hay una crítica de fondo, cuando nos corrigen, ¿cómo es nuestra respuesta? ¿Es una respuesta humilde o reaccionamos con ira? Ahí también podemos catalogar un poquito si vamos avanzando en el combate espiritual o si estamos todavía en esa actitud de quedarnos en esa fuerza que nos arrastra hacia nuestras inclinaciones al mal. Y me parece muy claro porque qué difícil es aceptar una corrección, Padre. Claro. ¿Verdad? Sobre todo a veces de personas que para nosotros no significan autoridad. Cuando nos corrigen, nos llaman la atención o una crítica, nuestro amor propio se ve muy herido. El mismo San Pablo lo expresaba, a nadie le gusta que lo corrijan, pero a veces es necesario. Y cuando esa corrección viene de mí mismo, en base a una reflexión profunda de lo que necesito cambiar, me duele, pero me tiene que impulsar al cambio. Eso debe de ser un dolor no deprimente, sino motivante. ¿Verdad? Me duele, pero sé que con la ayuda de Dios puedo crecer, puedo superar aquello. Sí. Y es una sensación muy diferente. Sí, gracias, Padre, por esto que nos comparte. Y pues en este combate espiritual juega un papel muy importante nuestro entendimiento y nuestra voluntad. ¿Cómo podemos fortalecer nuestro entendimiento, Padre, para poder comprender más esta lucha de todos los días y la fuerza de voluntad que tenemos? Yo creo que uno de los grandes dones que tenemos como personas que Dios nos ha dado es precisamente nuestra capacidad de comprender, de conocer. Desde ahí que cuando yo busco el conocimiento de la verdad y que esa verdad me va a llevar a Dios, entonces, y lo valoro como el sumo bien, entonces eso va a provocar que mi voluntad esté encaminada a la consecución de ese valor que mi entendimiento ha descubierto como un verdadero valor, como un verdadero bien. No es extraña, yo creo, a nadie aquella parábola del tesoro encontrado en el campo, la perla, ¿no? Al descubrir aquel tesoro grande, maravilloso, deja todo lo que tiene y va a la consecución. Por lo tanto, cuando mi entendimiento descubre el gran valor, mi voluntad se va a disponer a la consecución de aquello. Qué grande es esto, Padre. Y es una motivación para que emprendamos cada mañana este combate espiritual, pero no con un sinsentido, sino con un objetivo muy claro. Ver que Cristo, desde su pasión y muerte, vivió este mismo combate contra el mal y que lo venció. Y también tenemos toda esa serie de santos, modelos nuestros, que siguiendo ese combate de Jesucristo han alcanzado también el mérito de las virtudes, ¿verdad, Padre? Claro que sí. Yo creo que son una motivación más para seguir viviendo en esta disposición. Pues muchas gracias, Padre, le agradecemos toda su profundidad en este tema y a cada uno de ustedes televidentes que emprendamos juntos cada mañana reanimados con María Santísima este combate espiritual contra las fuerzas del mal. Su programa Misericordia Senda de Paz.